Pues muy buenos días. Buenos días. Hoy es un día particularmente importante para Goesch Consulting Group, donde iniciamos un ejercicio que esperamos sirva a la comunidad, a los empresarios en nuestro país. Hoy es un honor presentar al licenciado Goñi, presente en este primer blog que vamos a lanzar. Licenciado, Héctor, mucho bienvenido, gusto. bienvenido. Gracias por permitirnos conectar con tu auditorio, que es un auditorio específico y que hoy día es muy importante hacerles llegar una experiencia en cuanto a diferentes temas siempre vigentes en la vida nacional. Daniel, un favor, un poco, ¿nos puedes comentar tu trayectoria? Creo que es importante para la audiencia. Bueno, desde muy joven, bajo la cariñosa dirección de mi padre, estudié en la Ciudad de México, en el Colegio de Ciudad de México durante 18 años, y mi casa siempre fue en la UNAM. Me formé en la Universidad Nacional Autónoma de México, que además de tener grandes y numerosos profesores, da la oportunidad de ir conociendo de muy cerca la realidad de nuestro país. Eso creo que en el aprendizaje es una parte fundamental, porque las profesiones deben de estar siempre ligadas a la sensibilidad del país donde tú vives, que las entiendas, las comprendas, y en todos los negocios siempre tendrá una ventaja quien conozca profundamente el área donde trabaja. En la universidad, después tuve la oportunidad de clases en la universidad, tuve la oportunidad de, muy joven, era yo muy joven en aquel entonces, ahora son varios años más. Un amigo mío muy generoso, cuando fui a su cumpleaños de 80 años, le dije, ¿qué se siente cumplir 80 años? Y me dijo, siento que hoy cumplo 4 veces 20, así que es una renovada. Claro. En aquel entonces, a los 29 años de edad, tuve la oportunidad de ser notario público en el Estado de México. Comencé en la notaría 33, después se transformó, porque la 33 de Naucalpan se transformó en el 80 de todo el estado. Desde entonces he estado al frente de la notaría de manera ininterrumpida, salvo un permiso temporal que con mucho gusto pedí para poder realizar las acciones como presidente de la Cruz Roja Mexicana. En aquel entonces mi hijo Jorge trabajó muchos años conmigo, él estuvo al frente de la notaría y ahora, por cierto, él ya es el notario 30 del Estado de México. Cuestión que hemos hecho una alianza de trabajo formada en trabajo, de 15 años de trabajar, más formada y no heredada. En esta situación he tenido la oportunidad de estar cerca del deporte de México. En el deporte, desde los 14 años empecé a practicar el karate, peleé en campeonatos mundiales, obtuve la cinta hasta el quinto Dan, estudié en Austria y en Japón con grandes profesores mexicanos, el profesor Ángel, los profesores Márquez y el profesor Isao Ichikawa. Tuve la gran oportunidad de tener esa formación de disciplina, considerando que este deporte, además de lo físico, tiene un alto contenido mental. Como es ahora, el gran deportista tiene que tener una dirección psicológica muy bien manejada para lograr que sus habilidades físicas puedan concretarse. Así que tuve la oportunidad de servir en 2 ocasiones como presidente nacional de la Asociación Nacional de Charros, una tradición mexicana que heredada de mi padre y que hoy puedo decir con gusto que practican mis hijos, practican mis nietos, y casé con una mujer profundamente amante de las tradiciones mexicanas. La conocí precisamente montando a caballo y formamos
una familia con valores mexicanos, y ellos hoy están proliferando en esta situación de enseñar a sus hijos. Así que en breve esto es una síntesis de una trayectoria inicial de trabajo. Oye, Daniel, pues muy interesante, muy interesante. Inclusive, déjenme les cuento que regularmente cruzamos caminos aquí en el club y bueno, Daniel creo que también es, bueno, no creo, es un gran jugador de pádel, aquí de los grandes competidores que no fácilmente pierde algún juego, ¿verdad? Pero bueno, iniciamos. Daniel, ahorita con todas las trayectorias que comentas en la parte y experiencia en la parte de la notaría pública en México, la transformación de una empresa familiar en nuestro país, que evidentemente te ha tocado ser una parte fundamental por la actividad per se. ¿Qué nos comentarías de las experiencias que te ha tocado vivir? Me imagino, no sé, una mesa sentado el padre, el hijo, el traslado de esa generación que inicia la compañía a esa administración de la segunda generación, tercera inclusive, y que entran en un proceso de institucionalizar la misma. ¿Qué me comentas? En los inicios la transformación se iba dando, pero poco a poco fue acelerando. En principio era una época de cambio en donde las cosas iban razonablemente moviéndose, pero luego cambió la época. La situación de los medios hicieron que creciera muchísimo más rápido. La comunicación se transformó hizo que se transformara no solamente en la vida diaria, sino en toda la situación profesional. Yo recuerdo cuando comencé hace 40 años la notaría, bueno, pues el notario era un agente en donde llegaban a formalizar muchos actos, compraventas, constitutivas, testamentos, pero hoy día la dinámica del notario es trabajar para que las leyes son mucho más complejas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, civiles, y entonces con una buena estructura para que la gente trabaje mejor tanto en lo individual como en las sociedades. Yo siempre les digo a mis clientes que parte de la función del notario, parte importante es la asesoría para que las empresas nazcan bien, nazcan sanas y se conserven sanas. Y en todas las operaciones les digo que hay que hacer los estudios perfectamente, porque nunca hay que pagar de menos, pero tampoco hay que pagar de más. Así que esa es una estrategia vital, y darles seguridad. La seguridad es el principio más importante. Después de la seguridad viene la economía, y después de la economía, bueno, todos los objetivos de las empresas y de las personas. Así que ha tenido esta profesión una gran evolución. Recuerdo antes, para copiar las escrituras teníamos que usar unas tintas, se llamaban gelatinas. Se imprimía las gelatinas hasta lograr imprimir las escrituras. Quedaba uno todo manchado de tinta azul, y cometer algún error era repetir 20, 30 o 40 hojas y era interminable. Vino la época moderna y la impresión, y ha avanzado tremendamente la situación de cómo manejar internamente la notaría. Oye, Daniel, otro tema, un poco sobre lo mismo, para redondearlo. A ver, yo entendería que antes era, como bien dices tú, un tema muy protocolario, muy sí, era un evento, pues, ir a constituir la empresa, la razón social, ¿no? Y así en corto, aprovechando que le podemos compartir a la audiencia, a ver, así en corto, me imagino una mesa, insisto, donde está ese patriarca, ese gran señor que constituyó la razón social, y
qué sinfín de discusiones o de temas te ha de haber tocado ver, me imagino, algo que nos pudieras compartir, que me dijeras, que tú me dijeras, sí, fíjate que una vez esa segunda generación eran 3 hijos, no se ponían de acuerdo, hasta que el gran señor dijo, a ver, amigos, hijos, ¿qué me puedes compartir de eso? ¿Habrá alguna experiencia que te haya tocado vivir? Porque al final del día tenías una labor de acompañamiento, de asesor, de confidente, yo creo que hasta en algunas ocasiones. Es muy importante la dirección de un padre en esos temas. El padre tiene que orientar a los hijos a la actividad que les guste. El padre empresario tiene una tendencia natural, como todos tenemos, a que los hijos pudieran ser empresarios o pudieran ser profesionistas, pero hay que buscar encauzarlos a lo que ellos sea su verdadera vocación. Si no hay vocación, si los quieren hacer empresarios, van a fracasar con la vida del hijo y con la empresa. Si los quieren hacer profesionistas, lo mismo. Así que a los hijos hay que tratar de encontrarles cuáles son sus potenciales y cuál es lo que quieren hacer. Y eso cómo se logra mucho desde un inicio. ¿Cómo lo logras? En la educación de los hijos, antes era una educación formal, una educación domesticarlos, hacerlos que aceptaran órdenes. Hay que educarlos, no domesticarlos, para que ellos puedan tomar las decisiones más importantes de qué actividad realicen. Hay 2 actividades muy importantes, hay 2 decisiones muy importantes en la vida para ser felices. En orden, no es en orden de importancia, pero lo son. ¿A qué te vas a dedicar toda tu vida? Pues para ser feliz. Y la otra es muy importante, escoger muy bien a la pareja con quien te vas a casar, porque esa es la parte central de tu vida con que vas a formar lo más importante, que es la familia. Claro, sí, muy cierto, muy cierto. Y bueno, qué interesante esta parte, ¿no? De esta evolución. Ahora bien, aprovechando. Me decías, ¿qué discusiones? Entonces, llegan y todos los hijos sienten el mismo derecho, pero el padre, cuando constituye una empresa familiar, tiene que ver qué facultades tiene cada uno de los hijos. Hay hijos que tienen unas facilidades tremendas para vender, son muy fáciles de conectar, y hay quien se siente y maneja los números espléndidamente. Cuando yo estoy en reuniones con ellos, empezamos a hablar de cómo dividir las acciones, cómo administrar, y siempre hay uno en la mesa que casi de memoria, te está diciendo los números, y ese es el que el padre favorece para que sea el administrador. Claro. Y hay gente muy creativa para hacer de la empresa la imagen, en fin, creo que es muy importante que entiendan que una empresa es como un equipo de fútbol, necesita muchas estrellas, pero uno que meta los goles, pero otro que esté en la portería. Cada quien en su posición. Cada quien en su posición. Y todas las posiciones son importantes. Así que sí, a veces hay ese celo que el padre lo que tiene que hacer ver es eso, que no se trata de que porque uno sea el director general y otro el director de ventas, uno es más importante del otro, ¿no? Entonces, eso es fundamental para que he visto cómo se delibera para el nacimiento de las empresas. Claro, después en el trayecto va habiendo ajustes y la empresa siempre tiene que ir creciendo, depende de las necesidades. Y al final del día lo dices de una forma muy simple y correcta, pero con mucho fondo, ¿no? Es profesionalización. Profesionalización. Al final del día. Hoy día este mundo de servicios es el profesionalizar los servicios es el éxito de una empresa. Perfecto. Oye, Daniel, no hombre, pues qué interesante charla. Y ahora quisiera darle un poquito, aprovechando tu experiencia y conocimiento en el tema de la filantropía mexicana. Gracias. La verdad es que veamos qué nos comentas. A ver, en México tenemos, creo yo, y es un pensar mío, el tema de la caridad y el tema de la filantropía. ¿Sí? Eso es. Donde la caridad, de alguna forma, en ese paradigma nacional, diría yo, hablamos de una caridad desordenada, una caridad que tal vez no es muy transparente hacia dónde llega ese recurso o esa caridad que uno está proveyendo. Y por otro lado tenemos la filantropía, donde evidentemente hay instituciones muy consolidadas en el país, con un orden,
con una rendición de cuentas, entre otras cosas. ¿Cuál es tu opinión al respecto entre los dos, entre los dos ejes? Bueno, la diferencia esencial es la organización, es el profesionalismo. Yo creo que el mexicano es de los seres humanos con mayor sentido humanitario. Recordemos que en el 85, cuando no existía protección civil y hubo el sismo, quien sacó adelante a la población fue la sociedad civil. Se organizó y con ellos la Cruz Roja fueron adelante y dieron un movimiento ejemplar de cómo atender a la población. No se diga más que el sismo más grande que ha existido, que tenemos conocimiento, fue el sismo de Haití en el 2010, cuando México fue el segundo país en llevar más ayuda humanitaria hasta Haití, que no era fácil. Hubo que tener el apoyo de la Marina Mexicana para llevar en los barcos más de 4,000 toneladas de ayuda humanitaria. ¿Qué fue esto? Fue el gesto espontáneo de los ciudadanos, de la sociedad, y que el gobierno participó conjuntamente. Ningún gobierno, ni el de Estados Unidos, es capaz de solventar ningún problema de una catástrofe mundial por sí solo. Necesita de la participación social. La inundación de Nueva Orleans, la última gran inundación, el gobierno de Estados Unidos no fue capaz de hacerlo, tuvo que rodearse de la sociedad civil. Recordamos cuando George Bush voló en el Air Force One con su perro y regresó, qué mala imagen tuvo en aquel entonces. Y la Cruz Roja Mexicana, en aquel entonces fuimos a la inundación de Nueva Orleans. ¿Sabes para qué? Porque los migrantes mexicanos no querían acercarse a los servicios que los americanos les ofrecían por temor a que los fueran a detener. Y nosotros abrimos albergues, abrimos donde les diéramos de comer y atendimos a gran número de mexicanos que no querían ser identificados. Así que el profesionalizar estos servicios es muy importante. Eso es una. Y dos, una institución filantrópica tiene que fortalecerse de los voluntarios. Hay voluntarios de tiempo completo, hay voluntarios de medio tiempo, hay voluntarios en la administración de medio sueldo, de terceras partes de sueldo. Creo que ninguna institución filantrópica debe tener sueldos grandes porque es una institución desde arriba hasta abajo. Debemos de poner siempre algo para servir. Yo tuve el honor de servir a la Cruz Roja y bueno, ahí es 100% voluntario los cargos. El de presidente que tuve el honor de tener es 100% voluntario, pero claro, sentía yo que era poco cuando tenemos más de 40,000 voluntarios, que gente que realmente necesita un dinero para su economía y que ofrecen lo más valioso que es su tiempo. Y creo que la filantropía mexicana debe de profesionalizarse más, debe tener sistemas muy eficientes para el reparto de la ayuda humanitaria, para la colecta de la ayuda humanitaria, para la transparencia de la ayuda humanitaria. La transparencia es lo más importante que puede haber para que los miles y millones de mexicanos que creen en las instituciones de filantropía se sigan fortaleciendo y sigamos teniendo la participación de la sociedad civil. Ningún gobierno podrá realizar ninguna actividad por sí solo. Claro, claro. Sí, muy interesante porque creo que, como bien dice Daniel, al final del día México tiene una particularidad, ¿no? Como sociedad, como población, como mexicano que somos, ¿no? Y ahora bien, Daniel, ¿tú consideras que la Cruz Roja Mexicana, a la vuelta de todos estos años de vida, aún tiene algunas particularidades, algunos temas que consolidar? ¿Y cuál es, para tu punto de vista? Bueno, es una institución muy creciente, muy en movimiento. Su fortaleza principal es el voluntariado y principios muy importantes como el estar fuera de toda cuestión política, y creo que hay muchos avances importantes de la Cruz Roja Mexicana. Hoy está presente en toda la situación del COVID
tuve la oportunidad de renovar en forma total el parque vehicular de las ambulancias. Quiero decirte que el 80% de los servicios de ambulancia de este país los da la Cruz Roja en forma gratuita, el 80%, y que en muchos lugares, el 50% de los lugares donde los da es la única alternativa. Así que sí, hay muchas ventanas de oportunidad que va a aprovechar la Cruz Roja Mexicana para seguir a la vanguardia como la institución social de la ciudadanía más querida y representada en México. Perfecto, pues muy bien. Y ya para ir cerrando esta interesante conversación, no sé, Daniel, algún tema que quisieras compartirnos adicional a los tocados el día de hoy. Bueno, yo creo que es el momento es un cambio de época, hay que renovar las estructuras, hay que estar al día en el profesionalismo de cualquier actividad. Hoy día podemos ya hacer vía electrónica los testamentos. Esa es una innovación que tiene ya la nueva legislación de la Ciudad de México, y hoy ha caminado nuestra actividad notarial gracias a que en su mayor parte ya la podemos hacer vía electrónica. Así que acérquense, es muy importante en esta época, en este proceso, poder estar cerca de quien nos asesore. En la mayoría de las notarías, en la mía particular, las asesorías son totalmente gratuitas. Así que vayan, asesórense, y si les podemos servir, adelante, y si no, cuando menos ya tienen una forma más importante de cómo tomar sus decisiones. Perfecto. Pues para cerrar, agradecerle al licenciado Daniel Goñi la presencia el día de hoy. Insisto, va a ser un ejercicio, un blog que estaremos fomentando entre empresarios exitosos de nuestro país y que esperamos sea de utilidad para todos nosotros. Muchísimas gracias, Daniel. Un gusto tenerte hoy. Gracias. Y bueno, seguimos en contacto. Yo le doy las gracias a Marcos Salame, director de este gran proyecto de Bosque Real, por permitirnos este espléndido lugar para hacer esta entrevista. Muchas gracias.